crean entre los cubanos en el exterior la preocupación y el interés. Hola amigos, hola amigas, qué gusto estar con ustedes en esta nueva transmisión de nuestro programa Conversaciones Americanas. Qué placer estar con ustedes. Hoy hemos salido a última hora. Sé que he dicho que ahora estamos planificando el encuentro de los miércoles,
que ya lo estamos poniendo a las 7 de la noche. Y también vamos a hacer el del domingo, cuando vamos a salir a las 5 de la tarde, hora del este. Qué gusto estar con ustedes. Hay muy poca membresía o muy poca presencia porque lo estamos haciendo a la carrera, pero bueno, hacemos el programa y después sabemos que las personas que se conectan eh, pueden verlo más tarde y las personas que lo ven en cualquier otro momento pueden ver nuestro programa. Bueno, tenemos algunas cositas hoy, posiblemente hablaremos poco, porque si sigue limitada la audiencia, lo que hacemos es que dejamos algunas de las cosas de hoy para el domingo. Pero yo quería empezar con un muy simpático video que he visto recientemente y que de todas maneras tiene el buen humor de que dice cosas que, en mi opinión, son muy ciertas. En un momento que se habla tanto de ponerle el cartel de comunista a todo el que discrepe o haya discrepado alguna vez o haya sido parte de posiciones con vínculo con el gobierno que ha habido en Cuba después del 1 de enero de 1959 o que haya estado militando en alguna de estas organizaciones, yo creo que esto es una buena demostración o un buen comentario a tener en cuenta. Déjenme compartirlo con ustedes porque a mí de verdad que me dio mucha gracia cuando lo vi. Es este señor que yo no sé quién es muy bien, pero que dice cosas que son muy ciertas. Vamos a ver. Deportar a los comunistas deberían empezar por los del CDR de Miami. A uno que dice que van a deportar a todo el que haya tenido algo con el régimen cubano, haber sido militante del partido, militante de la juventud. No va a quedar nadie. No queda nadie ahí. El primero que hay que sacar es Eliezer Ávila, trabajador del G2, reconocido por miles y con su uniforme puesto. Sí, Trump dijo que va a deportar todo el que esté con el régimen cubano. Eso es para no tener que coger lucha con los gogoteras, con los vagos, con los chulos y con los infladores. ¿Me entiendes? Como todos los que entraron por la frontera pertenecían a algo en Cuba, todos son militantes de la juventud, del partido de los CDR. Porque todos estos chivatones, ustedes lo ven con la guapería aquí, todos estos sapos allí iban a la fiesta de los CDR y hacían la guardia. ¿Tú me entiendes? Porque si no, Díaz-Canel le pega. Ese es el problema. Y tenían que ser de los CDR e ir a las reuniones. Eso es del gobierno. Y son de la Federación de Mujeres Cubanas. Y salieron a cumplir misión a Nicaragua y brincaron para acá. Y salieron con el pasaporte rojo. Entonces no va a quedar uno ahí. Se van todos. Si van a votar todo el que haya tenido que ver algo con el régimen cubano, se van todos. Hasta Otaola se tiene que ir para el carajo también. Se tiene que ir Otaola, se tiene que ir Eliezer Ávila y se tienen que ir todos los que entraron por la frontera porque todos eran militantes del partido en Cuba. De la juventud, de los CDR, pertenecían a algo. Porque si no pertenecían, Díaz-Canel le daba pau. Trump, viste en el clavo, acabaste, se van todos. Coño, dímelo, Trump, eres una bestia. Los eliminaste con una sola inyección. Recuerden dejarme sus comentarios y opiniones. A mí de verdad que verlo ahí, yo no sé ni nada. Yo de verdad que yo no sé ni qué orientación política tiene este señor, pero esto es de verdad muy gracioso de la manera que él lo dice. Yo no creo que Trump haya dicho eso todavía, pero puede ser que lo diga con las presiones que le están metiendo. Gente que, por ejemplo, como Jiménez creció aquí, María Elvira que nació aquí, Mario Díaz Valar, que para ser honesto, habría que si se va a hacer una
una campaña aquí para deportar a todo el que haya tenido vínculo con el gobierno de Fidel Castro, el gobierno de Raúl Castro, bueno, ya por qué no empezamos en el momento en que se cerró la democracia pluripartidista en Cuba, que fue el 10 de marzo de 1959, y empezamos por ese periodo para acá. Porque ¿dónde van a poner? ¿Cuál es el criterio que van a usar? Aquí está el amigo Electrón Libre, déjenme saludarlo. A ver, dice este Mambí Anónimo que dice, like número 6 en YouTube, saludo al profe López Levi y audiencia desde La Habana, aprovechando unos minutos antes de salir una gestión, el resto lo veo en la grabación. Un abrazo, Mambí Anónimo, un gran abrazo. Y Orlando, creo que te lo había dicho, mándame un correo al correo del CELE de nuestro canal, ese que dice turylevy@aol.com. Mándame ahí y por ahí nos ponemos a conversar. Sí me gustaría hacer la entrevista y por lo menos gestionarla, a ver qué se puede explorar ahí. Y aquí está el Electrón Libre que dice saludos. Bueno, a mí me dio mucha gracia, quiero decirlo, cuando vi a este señor. Es un tipo de eso de como los cubanos que uno se encuentra mirando a 4 personas o así, jugando dominó en chancleta en un barrio de Cuba y que yo creo que debe estar vinculado con el cubaneo de aquí de los Estados Unidos, porque como lo pone, de verdad que es muy familiar, muy familiar. Parece que tiene hasta un acento oriental que, que se nota, ¿no? Cuando él dice eso y además dice esto, gracias o algo así, gracias Trump, liquidaste el problema con una sola inyección, esto, etcétera. Pero es verdad, y es verdad que muchas veces lo que pasa es que los que vienen con esa perspectiva y aquí se montan el artistaje de los súper anticomunistas, los macartistas, todo eso, muchas veces uno lo que encuentra es que están lavando un pecado. No fueron personas que abogaron por reformas en el contexto cubano, que tuvieron un castigo. Yo recuerdo incluso con un profesor mío de IRRI, que ahora está en Miami y que él, Domingo Muchastey, que había pasado por sus periodos de sanción y todo, cuando a mí me dieron mi primera sanción, cuando me sacaron del IRRI, recuerdo que él en determinado momento me dijo algo así como que aquí a nadie que sea una buena persona no lo han sancionado alguna vez, como implicando que había mucha gente que no eran buenas personas en su perspectiva y que por tanto tampoco nunca las habían sancionado. Hay un número tan grande aquí que son gente que ha venido para acá y que en la mayoría de los casos, como dice este hombre, fueron por lo menos miembros del CDR, miembros de la FMC, y entonces lo que pasa es que ahí sí se construye una mentira basada en la idea de una población virada contra el gobierno y de una represión al estilo de la Alemania nazi y todo eso. Así que yo creo que es interesante estas dinámicas, digamos, de humor que se da cuando aparecen estas cosas en las cuales gente empieza a hablar y a hacer este tipo de paripés y andar buscando una especie de pureza ideológica que en realidad es todo lo que representa una mentalidad totalitaria al revés. O sea, gente que cambia el software, antes eran, ¿cómo que se dice eso? De frente y luchando del gobierno de Cuba, y entonces vienen acá y aquí se montan el personaje de frente y luchando del lado del otro polo antidemocrático que es el anticomunismo macartista que domina en la ciudad de Miami. Así que yo creo que de verdad es un llamado a la coherencia que quizás valga la pena analizar. Este señor dice, bueno, si se lo toman en serio, bueno, empiecen, porque la cantidad de gente que van a tener que deportar, yo me temo que ese no es el juego.
que el juego es intimidar, como están intimidando a las personas que van a Cuba y que van a ver a su familia y que después les cae el castigo de personas intimidándolos en el aeropuerto. Ya hemos visto varios videos de eso, intimidándolos en la calle, creando un ambiente de que, oye, cuidado, que aquí sí hay que venir a hacer come candela. No, no hay espacio para las medias tintas, no hay espacio para los colores intermedios. Aquí todo debe ser blanco o negro. Tú tienes purgas que espiar y las tuviste allá, y entonces ahora para venir aquí ya sabes lo que tienes que hacer. Y entonces, ¿qué es todo lo que se pierde ahí? La idea de la democracia, la idea de la pluralidad de posiciones, la idea de un debate ilustrado basado en argumentos, no en descalificaciones personales, la idea de tener una polémica que se mueva de donde descansa. Alguien dice una opinión, independientemente de lo que ha sido su historia, salvo que, digamos, alguien estaba envuelto en una violación específica de derechos humanos, diseñar una política que va en ese sentido, algo así. Pero eso es lo que está pasando. Lamentablemente, eso se ha vuelto muy parte y la cultura por ejemplo, de la traición, en la cual la persona que cambia de opinión no es una persona que cambia de opinión, es una persona que traiciona la idea del martirologio por el cual, por cualquier causa y en cualquier momento que está dispuesto a darlo todo y a tomar una posición clara, entre comillas, y eso yo creo que es en realidad, a mí me parece que una fórmula muy buena es la risa. Yo no sé si este hombre lo hace con una manera de reírse, pero a mí me parece muy a la cubana del choteo, de reírse de lo que están diciendo que pueden hacer, etcétera, etcétera. Déjeme ponerlo de nuevo porque ¿verdad? Es chiquito, pero yo lo he disfrutado. Vamos a ponerlo de nuevo porque verdad que me da gracia. Voy a ver. A uno que dice que van a deportar a todo el que haya tenido algo con el régimen cubano, haber sido militante del partido, militante de la juventud. No va a quedar nadie. No va a quedar. No queda nadie ahí. El primero que hay que sacar es Eliezer Ávila, trabajador del G2, reconocido por miles y con su uniforme puesto. Sí, Trump dijo que va a deportar todo el que esté con el régimen cubano. Eso es para no tener que coger lucha con los gogoteras, con los vagos, con los chulos y con los infladores. ¿Me entiendes? Como todos los que entraron por la frontera pertenecían a algo en Cuba, todos son militantes de la juventud, del partido de los CDR, porque todos estos chivatones, ustedes lo ven con la guapería aquí, todos estos sapos allí iban a la fiesta de los CDR y hacían la guardia. ¿Tú me entiendes? Porque si no, Díaz-Canel le pega. Ese es el problema. Y tenían que ser de los CDR, ir a la reunión. Eso es del gobierno. Y son de la Federación de Mujeres Cubanas. Y salieron a cumplir misión a Nicaragua y brincaron para acá. Y salieron con el pasaporte rojo. Entonces no va a quedar uno ahí. Se van todos. Si van a votar todo el que haya tenido que ver algo con el régimen cubano, se van todos. Hasta Otaola se tiene que ir para el carajo también. Se tiene que ir Otaola, se tiene que ir Eliezer Ávila y se tienen que ir todos los que entraron por la frontera porque todos eran militantes del partido en Cuba. De la juventud, de los CDR, pertenecían a algo. Porque si no pertenecían, Díaz-Canel le daba pau. Trump, viste en el clavo, acabaste, se van todos. Coño, dímelo, Trump, eres una bestia. Los eliminaste con una sola inyección. Recuerden dejarme sus comentarios y Ahí ustedes saben. Ya ustedes saben. Ya lo puse de nuevo porque de verdad que a mí me dio una gracia enorme. Y creo que este proceso, ustedes saben que cuando en Irak derrocaron a Saddam Hussein,
levantaron un proceso que venía a imitación de lo que era la Alemania nazi, y ese proceso se llamó el proceso de lustración, no ilustración, lustración, que empieza con L. Y era la idea de que un gobierno como el de Saddam Hussein iban a coger, iban a votar a todo el mundo, y a las Fuerzas Armadas las despidieron, a la policía los despidieron, y decían que había que hacerlo como en la época de la, de la Alemania nazi, para que no quedara ninguna huella de aquello. Y yo creo que eso es otra manera de que tiene que ver con las analogías sin análisis, que son expresión de holgazanería intelectual, cuando coger cosas que no tienen que ver con la Alemania nazi y entonces querer utilizar el mismo procedimiento, que hay que decirlo, uno de los políticos más hábiles de la Alemania de posguerra, el propio Konrad Adenauer, llegó a decir que no, eso no se puede hacer así, y a la larga, a partir de que ya empieza la República Federal Alemana, Adenauer empieza a distinguir entre personas que hayan cometido una violación de derechos humanos y personas que eran parte de la culpa general. Hay una cosa en la cual yo creo que se puede explorar, es qué defectos estructurales ha tenido el gobierno que ha estado en Cuba después del 59, en qué etapas, qué ha pasado, una cosa así. Pero en términos de responsabilidad, este ataque, por ejemplo, esta desviación de la propia ley norteamericana, casos que son evidentemente persecución de libertad de expresión, los macartistas vigilantes haciendo programas, identificando a fulano de tal que supuestamente es pariente de un dirigente, personas que, porque fulana habló sobre el bloqueo, y resulta, por ejemplo, que me estaba llamando la atención eso, de que muchos de los argumentos que le están sacando a gente que hablaba contra el bloqueo, como la profesora de economía Betsy Anaya, fueron usados incluso por los mismos que hoy la cuestionan. Y esas cosas, esto es como que el que cruce el Jordán es un baño en agua bendita, y ya estás en Tierra Santa, y entonces hay que básicamente expiar todos tus pecados, y entonces además te da licencia de macartismo para atacar a las demás personas. Entonces, yo creo que es evidente que bueno, ojalá que por lo menos esto se discuta con total libertad, a ver hasta dónde llegaría ese proceso de ilustración, que no ha sido muy efectivo en varios lugares. He sabido que antes de salir del contexto de esperen un momentico porque no me había dado cuenta que se me está acabando la batería aquí. Déjenme ver. En el contexto, espérense un momentico aquí, bueno, vamos a esperar que en este contexto de de la llamada ilustración, hay que recordar, por ejemplo, que en la Nicaragua sandinista, cuando se produce no es que yo esté de acuerdo con eso, a mí me parece que los sandinistas hicieron unas cuantas cositas ahí, como la piñata, donde se quedaron con muchas cosas, pero una de las cosas que fue muy interesante es cuando ellos dijeron, no, si la oposición está diciendo y ha dicho tantas veces que hay que empezar de cero y que hay que acabar con todo, mira, para ayudarlo con toda la huella sandinista, vamos a ayudarlo y vamos a licenciar a la policía, la gran mayoría de la policía, todas las personas que ellos le han puesto denuncias y esas cosas, Ortega los perdona y le digo, váyanse para su casa. ¿Y qué fue lo que resultó? Que la criminalidad en Managua se dispara. Y entonces eso es una cosa que pasa en varios de estas. Hay elementos que son permanentes del Estado. Eso es una ventaja de lo que se ha dicho de una transición de la ley a la ley pasando por la ley. Que lo mejor empieza a llegar, y antes de que tú desmontes los otros que tiene, que tiene valores
intrínsecos, porque lo más importante en cualquier sistema político, esto lo dice Sam Huntington con gran acuciosidad, él dice que lo primero que tiene que garantizar un sistema político es el orden, que la primera gran diferencia entre un sistema político y otro es si el sistema político es capaz de garantizar un mínimo de orden. Y esto lo digo fundamentalmente para decirlo, como dice este señor, ¿de verdad ustedes se van a montar esto en serio? ¿De verdad o van a coger esta vuelta de que sea la misma ciguaraya? Y entonces, ¿qué democracia empieza con ese ejemplo de para mis amigos, los que dicen lo que yo quiero que digan, los que se vuelven becarios del pensamiento oficial, todo? Para mis adversarios, para los que discrepan de mí, el peso de la ley. Y entonces los inventos, el macartismo, etc. Así que hay que recordarlo porque ahí hay una parte importante que debemos tomar. Si vas a hacer algo de esto, vamos a hacerlo en serio. Si vas a cogerla con... Yo recuerdo, por ejemplo, que en el Instituto de Relaciones Internacionales, donde yo estudié, en mi año había una sola persona que no era militante del UJC cuando se inició cuando se inició el curso la primera vez. Yo no dudo, así que ahora no me acuerdo que esta persona después le hicieron el crecimiento, esta muchacha, le hicieron el crecimiento a la Unión de Jóvenes Comunistas. Y gente tomando galdosa y bailando los 28 de septiembre y todo ese tipo de cosas. Eso, vaya, en cada cuadra un comité y en cada cuadra habría una, dos personas, tres, durante décadas que no participaran en salir a la caldosa y ese tipo de cosas. Yo sé que eso ha habido un deterioro de tipo político, hay un hastío, todo ese tipo de cosas, gente que son mucho más abiertos ahora en rechazar alguna de esas cosas, pero eso era la parte. Ese sistema ha sido en Cuba una era y en esa era ha marcado los valores, esa era ha marcado no solo el hecho de que haya un solo partido, ha marcado las formas de expresión, ha marcado mucho en ese sentido con el cual es irresponsable pretender de que se puede ilustrar y vivir sin, o haciendo, como dice Rubio, que eso fue un accidente, que lo que hay que hacer es borrar de esa historia. Bueno, voy a coger la primera pausita y voy a regresar, que vamos a... Bueno, algo que quería referirme, porque de verdad que es un típico caso de estas cosas. A mí lo quería ver, porque lo quería decir, porque en esto, creo que fue ayer, en el programa de Gutiérrez Licea, él se dio banquete lanzando un ataque contra Gennady Rodríguez, el de 23 y Flagger, y a mí me parece que, señores, qué falto de un mínimo de integridad lo que ocurrió ahí. La emprendió con él por una polémica que Gennady ha tenido con el mundo, y entonces empezó a acusarlo de cobarde y todo ese tipo de cosas, usando palabras más duras, naturalmente. Y a mí me parece que se destilaba una hostilidad, algunos lo llaman envidia, no sé si eso sería el caso, pero señores, vamos a hablar aquí de la cultura de esta comunidad. Que alguien que diga en su propio programa que uno tiene derecho a mandarle dinero a quien y entonces agrega ahí, le salga y agrega ahí una mala palabra. Que diga que tenga el derecho a viajar a no sé cuánto, a donde le dé la gana, y todo ese tipo de cosas, que venga y se baje a acusar a otra persona de cobarde cuando él se montó en un avión y se apareció de la mano de Otaola en el Parque Lafayette, donde el centro del acto era pedir, apretar, incrementar las sanciones, denegar los viajes, negar la remesa. O sea,
hay algo raro ahí, hay algo que no cuaja, ¿no? Porque el valiente, cuando lo llaman a un meeting que es contrario a lo que se atreve a decir y a negar con malas palabras como esa, de que mando dinero si es mío a donde me salga de mis, y suelta su mala palabra, que aquí no vamos a repetir porque nosotros preservamos la integridad y la civilidad del espacio público. Y que dice, y el que me diga que yo no puedo ir a viajar también, porque me sale de mí y no sé qué, y después se aparece en ese meeting ahí ¿para qué estaba? Para marcar ese es el CDR a la inversa. Por favor. Aquí ustedes saben que hemos tenido discrepancias con Gennady. Algunas las hemos manejado más civilizadamente, él menos civilizadamente, yo lo que sea, por decirlo de alguna manera, pero de verdad que ese es el tipo de conducta de este tiempo, el tipo de conducta del macartista envalentonado, que le va arriba a los que decían lo mismo que él dijo, a los que dicen o que dijeron lo mismo que él dijo en otra época, condenó la misma política que él condenó en otra época, y entonces esto que aprovecha y se suma para pinchar. Así vamos a dejarlo, voy a poner la pausa y regreso, y vamos a discutir ahora al regreso un interesante artículo que ha publicado el New York Times sobre los poderes de emergencia que ha invocado Donald Trump en los últimos meses, en estos 7 meses de su mandato. Vamos a ponerlo ahora, o 8 meses de su mandato. Vamos a ponerlo ahora, así que detrás de la pausa regreso, y mientras voy a ir viendo algunos de los comentarios que ustedes han gentilmente puesto ahí.